Buenos días a todas y a todos. En la Defensoría del Pueblo, cumpliendo con nuestro mandato pues, de vigilancia, promoción y atención en materia de derechos humanos, hemos estado muy atentos a todas las situaciones que nos presentan. Especialmente nos preocupa pues, el ámbito de la salud, que se ha ido agravando en algunos casos, en algunas situaciones. Y estamos recibiendo en este momento a Fundalatin, a su representante, María Eugenia Rusián. Fundalatin es una organización social muy importante, una organización de derechos humanos que tiene más de 41 años trabajando aquí en Venezuela, y en este caso nos están presentando una situación especial de personas pues que están esperando una respuesta del Estado venezolano que no ha podido llegar por las medidas unilaterales, es decir, el cierre, el freno de lo que son el pago que venía haciendo SIGO a algunos proveedores en materia de salud, concretamente en Italia, en Argentina, y eso ha paralizado pues esa atención a personas que estaban esperando un trasplante, que estaban esperando un tratamiento. Esta situación que ya lo habíamos hecho saber a la alta comisionada para los derechos humanos, que ya había sido denunciado por 2 relatores especiales de Naciones Unidas, los efectos sobre los derechos humanos, sobre la salud, sobre la vida de venezolanos y venezolanas de esas medidas unilaterales coercitivas del gobierno de Estados Unidos, respaldadas por algunos gobiernos europeos, por Canadá, por Argentina, está causando entonces ya la muerte de niños y niñas en Venezuela, específicamente con medidas dirigidas contra ellos. Y eso es lo que nos vienen a plantear precisamente Fundalate. Hacemos un llamado para que frene ese acecho contra la vida de niños y niñas venezolanos, venezolanas que están esperando por un trasplante, que frene esa situación, que evita pues que bancos, que empresas comerciales como Nova América, que debían ser controladas por sus casas matrices, por el gobierno de Portugal, como es Novo Banco, como el gobierno de Argentina, que está evitando que lleguen los recursos para estas personas que están esperando por un trasplante, que efectivamente entonces puedan acceder a la salud. La salud no solo es un derecho humano fundamental, sino que es básico para el derecho, por ejemplo, como el derecho a la vida, pero además es un deber. Hoy, en el Día Internacional del Donante, tenemos todos y todas la obligación, no solo de ir a donar sangre, es un deber ciudadano que una vez al año por lo menos todos y todas vayamos a donar sangre, sino preocuparnos por nuestra salud y la salud de todos los que nos rodean. En el momento que tenemos la lluvia, tenemos que evitar entonces también, por ejemplo, los criaderos de zancudo, de plaga que están a nuestro alrededor, para evitar posibles entonces que reaparezcan epidemias como el dengue, el zika, el chikungunya que hemos vivido en el pasado. Hemos visto entonces ese esfuerzo de muchas personas y organizaciones como Fundalatin en esa preocupación por el tema de la salud y otros temas, porque el trabajo junto con Fundalatin tiene que ver desde la formación en derechos humanos, la promoción de los derechos humanos. Hemos hecho trabajo también coordinado, hemos recibido denuncias concretas que hemos también tramitado en estos más de 10 años que tiene Fundalatin en trabajando coordinadamente entonces con la Defensoría del Pueblo. Hemos tenido algunos también diplomados que realizamos conjuntamente con la Escuela Nacional de Derechos Humanos, pero la preocupación en este momento concreto que nos viene a plantear Fundalatin es la vida de muchos niños y niñas que están esperando un trasplante. Les dejo para explicar un poco más esta situación con María Eugenia Rusián de Fundalatin. Yo le agradezco en nombre de Fundalatin al Defensor del Pueblo por habernos recibido hoy. Bien lo decía él, Fundalatin viene realizando sistemáticamente un trabajo en materia de derechos humanos, defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, América Latina, y siempre apoyando a esta institución del Estado que es garante de velar por los derechos humanos del pueblo venezolano. Nosotros como organización hemos estado en contacto con los pacientes que sufren estas enfermedades crónicas. Ya hemos hablado con algunos familiares de los pacientes que están en el JM de Los Ríos y en el clínico universitario, donde ellos nos han planteado la situación. Tenemos entendido, ante las entrevistas que hemos hecho a algunos familiares, que allí en el JM por lo menos 30 niños se encuentran en situación delicada de salud, que de esos 30 niños, lamentablemente 4 niños han fallecido. Esa es la gran preocupación que nos mueve cada día a seguir trabajando en función del derecho a la salud. Nos solidarizamos también como organización de derechos humanos con estos familiares
Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy agresiva, que no espera, que no tiene tinte político, lo venimos repitiendo constantemente desde Fundalatin. También en este hospital se encontraban 12 niños que ya habían reunido todo el tema, el protocolo para ser llevados a Italia en el mes de enero, y por la confiscación de Citgo, que es la filial de PDVSA, que era que pagaba estos programas sociales que viene realizando Venezuela a través de sus instituciones del Estado, como es PDVSA, precisamente pues al ser confiscada, este programa tiene amenaza de ser paralizado. Nuestra entrevista también con algunas madres del clínico universitario nos han solicitado que busquemos vías alternas para solucionar la problemática que están viviendo al derecho a la salud. Nosotros como Fundalatin también recibimos a los familiares de los 5 niños que se encuentran en trasplante hepático en Argentina. Estos familiares tienen una gran preocupación porque muchos de ellos fueron desalojados de los sitios donde vivían y precisamente temen que también dentro del centro italiano-argentino de salud, donde son recibidos estos niños, que en algún momento también se les cierren las puertas. Por eso ellos nos envían y tuvimos la posibilidad de reunirnos con ellos y nos solicitaban como organización de derechos humanos que levantáramos nuestra voz ante las instituciones que defienden los derechos humanos para garantizarle precisamente que sigan. Ahí tocamos el tema de la niña Isabela, una niña de 21 meses de nacida que necesita su tratamiento, es una bebé y está en Argentina. Eso nos tiene que mover, nos tiene que tocar el corazón a los que trabajamos en función de los derechos humanos para que temas como esto, que a través de las sanciones y las medidas unilaterales que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, sea el rostro concreto. Niñas como Isabela. También tuvimos la oportunidad de estar, entrevistar, escuchar el testimonio de los pacientes que están en Italia con trasplante de médula ósea. Ellos nos venían explicando los 20 pacientes que visitamos, que escuchamos sus testimonios, están en Italia, están también a la espera. Muchos de ellos, les cuento de lo que vino haciendo Fundalatin en esta visita que hizo. Nosotros pudimos, de esos 26 pacientes que se encontraban en Italia, 3 de ellos murieron lamentablemente por todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Pudimos entrevistar a 20 de estos pacientes. Ellos nos decían que a lo largo de, muchos están desde el 2016 recibiendo, ya la mayoría recibió su trasplante de médula ósea, y de estos 20 pacientes que entrevistamos, 4 pacientes están clínicamente ya sanos. Hay 15 pacientes de estos que se encuentran muy delicados y que tienen que continuar su tratamiento post-trasplante. De estos 15 también hay un señor y hace días nosotros lo hicimos llegar también a los medios de comunicación, el señor Daniel Rodríguez, que duró 2 años en Italia preparándose para el trasplante de médula ósea, y ya cuando estaba preparado en el mes de enero para recibir su trasplante, precisamente pues confiscan Citgo y no se puede pagar al centro clínico donde era atendido para hacerle su trasplante, y este señor está muy delicado de salud y necesita realmente realizarse su trasplante. Tenemos un adolescente, a Edgar, que después del trasplante, este adolescente tiene una hepatitis crónica y tiene que ser tratado en el centro médico donde se encuentra, y no ha podido recibir tampoco el tratamiento porque no llega el pago que se realizaba a través de estas fundaciones de derechos humanos que recibían el financiamiento a través de PDVSA y su filial Citgo, y está completamente paralizado. Nosotros hacemos un llamado precisamente al defensor del pueblo para que en esta carta y en esta denuncia que le traemos, para que realice ante las instituciones nacionales de derechos humanos, que levanten su voz para que cese este bloqueo contra el pueblo venezolano. Está afectando a la población venezolana, y en especial a estos niños que están en este proceso y con estas enfermedades tan complejas como es el cáncer. Y también acompañar las peticiones de los familiares de estos pacientes que solicitan también que cese el bloqueo. Nosotros le estamos pidiendo al defensor del pueblo que acompañe a todos estos familiares que nos han solicitado también a través de Fundalatin que cese este bloqueo y estas medidas
coercitivas que tienen asfixiada a la población venezolana. Nosotros desde Fundalatin queremos mostrar el rostro concreto de las víctimas. Las víctimas no son un número, no son una estadística, son seres humanos que están padeciendo sobre estas medidas y estas sanciones financieras que tiene el gobierno de Estados Unidos contra la población venezolana. Sí, es importante entonces recordar ese llamado, hagamos todos juntos, comunidad, como pueblo. Podemos tener muchísimas diferencias, pero no podemos tener diferencias cuando está en juego la vida de niños y niñas, en este caso venezolanos. En este caso es posible llegar a esos acuerdos mediante el diálogo y todo eso para solicitar que cese ese tipo de medidas unilaterales coercitivas que ponen en riesgo entonces la vida de nuestros niños y niñas. Hay un esfuerzo importante del Ministerio del Poder Popular para la Salud que se han hecho entonces, se han reactivado. Desde el año pasado se han hecho más de 8 trasplantes de riñón aquí mismo en Venezuela. Algunos trasplantes de médula que se pueden hacer, que son menos complejos, se están realizando, pero otros son muy complejos, es muy difícil y por eso es bien importante el apoyo, que no haya esta situación de medidas unilaterales que evitan pues que lleguen estos recursos de SIGO, de PDVSA, pues a cada uno de estos hospitales. Es importante la solidaridad, por ejemplo, del Vaticano, de que algunos niños entonces fueron llevados a un hospital especializado también en Italia para atenderlo, o del gobierno de Cuba, 4 entonces de estos niños que estaban esperando para ser trasplantados en Italia, pues van a ser trasplantados en Cuba, pero con esta situación de estas medidas coercitivas, pues se pone en riesgo la vida de muchos niños y niñas.